Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado, teniendo en cuenta que las características más importantes a resaltar son que la trayectoria va a ser una línea recta y el valor de la velocidad va a cambiar pero de forma ordenada. Por lo tanto, aquí aparece lo que es la aceleración, cuando existe un cambio de velocidad en función del tiempo. Vamos a ver algunos ejercicios. Un cuarto ejercicio me dice: un tranvía parte del reposo y se mueve durante 15 segundos con una aceleración de 1 metros por segundo al cuadrado. Se suprime la corriente y continúa moviéndose 10 segundos con movimiento retardado a causa de la fricción con una aceleración de 5 centímetros por segundo al cuadrado. Finalmente se aplican los frenos y se detiene en 5 segundos. Calcular la distancia total recorrida. Bien, para representar los datos vamos a hacer un gráfico y en el gráfico vamos a ir ubicando los datos respectivos, ¿sí? El tranvía, tenemos aquí el camino por donde va a circular, parte de un punto A que inicialmente está en reposo, dice que durante 15 segundos se mueve hasta llegar a un punto B, en donde se suprime la corriente. A partir de ahí se va a continuar moviendo, pero con movimiento retardado a causa de la fricción hasta llegar a un punto C. Por lo tanto, es un movimiento desacelerado. Y en el punto C aplican los frenos, por lo tanto, va a seguir con movimiento desacelerado hasta llegar a un punto D donde se detiene finalmente. Bien, entonces tenemos el tranvía en el punto A, parte del reposo con una velocidad inicial de 0. Se mueve durante 15 segundos y con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado hasta llegar a un punto B con una velocidad B. En ese momento se suprime la corriente, por lo tanto es un movimiento desacelerado y se mueve durante 10 segundos y con una aceleración de 5 centímetros por segundo al cuadrado, que le hemos puesto negativa ya que el movimiento nos dice que es desacelerado. Si transformados la aceleración me queda 0,05 metros por segundo al cuadrado. Si en esos 10 segundos llega a un punto C con una velocidad C y ahí aplica los frenos, entonces desacelera y se va a detener en 5 segundos. Si se detiene en 5 segundos, en el punto D la velocidad final va a ser igual a 0. Entonces ahí tenemos representado el gráfico y los datos en cada intervalo de ese tranvía. Vamos a ir calculando por intervalos. Entonces empecemos desde el punto A hasta el punto B. Para calcular desde el punto A hasta el punto B vamos a tomar los datos que están en el gráfico, ¿sí? Desde el punto A hasta el punto B. Entonces vamos a empezar calculando las velocidades. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cogemos los datos, ¿sí? Velocidad final es igual, velocidad inicial, observo el gráfico, vale 0. Aceleración me dice que vale 1 y tiempo 15 segundos. Resuelvo las operaciones y me queda que 0 más 1 por 15 es igual a 15 metros por segundo. Por lo tanto, en el punto B llega con una velocidad final de 15 metros por segundo. Entonces lo ubicamos. En el punto B tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Vamos ahora a calcular desde el punto B hasta el punto C para saber cuál es la velocidad en el punto C. Entonces lo mismo. Vamos ahora con la velocidad final. Tomamos los datos desde B hasta C. Como podemos observar, ahora aquí la velocidad inicial vale 15. Entonces reemplazo datos. Velocidad inicial vale 15. Aceleración me dice menos 0,05. Entonces reemplazo menos 0,5. Y por tiempo 10 segundos. Entonces reemplazo los 10 segundos. Realizo las operaciones y me queda velocidad final es igual a 15 más por menos menos 0,5 por 10, 0,5. Realizo la resta, velocidad final es igual a 15 menos 0,05 es igual a 14,5 metros por segundo. Entonces ya tengo la velocidad final en el segundo tramo BC, que sería la velocidad de C
14,5 metros por segundo. ¿Sí? Ahora vamos a resolver en el tramo desde C hasta D. Y ahí tenemos. Pero aquí vamos a calcular la aceleración, debido a que ya tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, entonces calculamos la aceleración. Aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Reemplazo datos. Aceleración igual velocidad final, que valdría 0, velocidad inicial 14,5 y el tiempo 5 segundos. Realizamos las operaciones y me queda que 0 menos 14,5 me da menos 14,5 y eso dividido para 5 me da una aceleración igual a menos 2,9. Entonces en el tramo CD la aceleración es de menos 2,9 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, aquí tenemos entonces, con esos datos vamos a calcular ahora sí la distancia que recorrió en cada tramo. Vamos a empezar con el tramo AB. Entonces aplicamos la fórmula de la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos datos. Velocidad inicial vale 0, el tiempo vale 15, un medio, aceleración vale 1, tiempo 15 al cuadrado. Realizamos las operaciones. Distancia es igual 0 por 15 0, un medio por 1 y por 15 al cuadrado 112,5 y finalmente 0 más 112,5 es igual a 112,5 metros, que es el tramo entre A y B. Vamos ahora al tramo entre B y C. La fórmula es la misma, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, pero con los datos desde B hasta C. Reemplazo datos, distancia es igual, velocidad inicial vale 15, tiempo 10 segundos, un medio, aceleración menos 0,05 y tiempo 10 al cuadrado. Realizamos las operaciones, distancia entre B y C igual 10 por 15, 150, más por menos menos, un medio por 0,05 y por 10 al cuadrado me da a menos 2,5. Restamos. Distancia BC igual 150 menos 2,5 me da 147,5 metros, que es la distancia entre el tramo B y C. Finalmente vamos a calcular la distancia entre el tramo C y D haciendo exactamente lo mismo. Entonces la fórmula tenemos ahí. Reemplazamos datos. Distancia, velocidad inicial 14,5, tiempo 5 segundos, un medio, aceleración que vale menos 2,9, tiempo que vale 5 segundos al cuadrado. Resuelvo las operaciones, distancia CD es igual 14,5 por 5 es igual a 72,5 y menos un medio por 2,9 por 5 al cuadrado me da 36,25. Por lo tanto, resto 72,5 menos 36,25 y me da una distancia CD de 36,25 metros. Pero como en el ejercicio me pide que calculemos la distancia total desde que empezó el recorrido en A hasta que se detuvo en D, debo sumar la distancia desde AB, de BC y más la distancia CD, que me quedaría 112,5 más 147,5 y más 36,25, es decir, sumando las distancias que recorrió en cada uno de los tramos AB, BC y CD. Realizamos la suma y eso nos da un valor de la distancia total de 296,25 metros, que era lo que me pide que calculemos, la distancia total que recorrió el tranvía. Vamos a resolver un quinto ejercicio y me dice: en el instante en que se enciende la luz verde del semáforo, un auto que estaba esperando en el cruce arranca con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado que mantiene durante 6 segundos, siguiendo después con movimiento rectilíneo uniforme.
En el mismo instante en que arranca el auto, le pasa un camión con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Después de qué tiempo volverán a encontrarse? Vamos a sacar los datos. ¿Ya? Para el auto A, dice que parte del semáforo, por lo tanto la velocidad inicial está en 0. Arranca con una aceleración de 2 metros por segundo. Por lo tanto, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado durante 6 segundos, que vendría a ser el tiempo. En ese mismo instante hay un camión B. Por lo tanto, el auto B viaja con una velocidad uniforme de 10 metros por segundo. Me pide que calculemos el tiempo donde se van a encontrar luego. Otra vez, vamos a hacer la representación mediante un gráfico. Aquí tengo el semáforo, aquí tengo el auto A, que inicialmente está en reposo. Acelera y recorre esta distancia durante 6 segundos. A partir de este punto, recorre un movimiento rectilíneo uniforme hasta llegar a este punto final. En el mismo instante que arranca el auto A, le pasa un auto B con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces este auto B va a estar recorriendo con esa misma velocidad de 10 metros por segundo durante todo el recorrido hasta que llega un momento en que llega al final, y aquí nuevamente se van a volver a encontrar los dos autos. ¿Sí? Entonces necesitamos saber en qué tiempo van a volver a encontrarse. Vamos a trabajar con el auto A. Vamos a calcular la distancia que recorrió en esos 6 segundos que aceleró. Entonces la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazo datos. Inicialmente el auto A me dice que la velocidad inicial vale 0, el tiempo que aceleró es 6 segundos, más un medio, la aceleración es de 2 y el tiempo de 6 al cuadrado. Realizo las operaciones, 0 por 6 es 0, un medio por 2 y por 6 al cuadrado es igual a 36. Y 0 más 36 es igual a 36 metros. Por lo tanto, en los 6 segundos recorre una distancia de 36 metros. Vamos a ver ahora con qué velocidad llega en esos 6 segundos. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazo, velocidad inicial es 0, aceleración 2 y tiempo 6. 0 más 2 por 6, 12, y 0 más 12 es igual a 12. Por lo tanto, la velocidad después de los 6 segundos de acelerado es de 12 metros por segundo. A partir de ese momento, aquí tenemos la velocidad final. A partir de este momento, el auto A recorre con movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, va a recorrer una distancia X y va a utilizar un tiempo T. ¿Sí? Una distancia X y va a utilizar un tiempo T con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tengo velocidad A es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad A ya sabemos que vale 12. La distancia es X, que no sabemos cuánto vale, y el tiempo T, que tampoco conocemos. El tiempo está dividiendo, si está dividiendo le pasamos a multiplicar, entonces me queda 12 por T es igual a X. Por lo tanto tengo una distancia X igual a 12T. Esto para el auto A. El auto B, en cambio, recorre con movimiento uniforme con una velocidad V y recorre toda esta distancia y utiliza todo el tiempo. Lógicamente el tiempo va a ser el mismo, tanto para el auto A para el auto B, desde que partieron del semáforo hasta donde se vuelven a encontrar nuevamente. Los tiempos son iguales. Entonces la fórmula me dice velocidad en B es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad en B es 10 metros por segundo. La distancia que recorre el auto B son los 36 metros y más esta distancia X que no conocemos. ¿Y qué tiempo utiliza el auto B? Los 6 segundos y más el tiempo que tampoco desconocemos. Entonces reemplazamos tiempo más 6. Esto que está dividiendo T más 6 pasamos al otro lado a multiplicar, entonces multiplico 10 por T, 10T. 10 por 6, 60, igual a 36 más X. ¿Sí? Finalmente voy a despejar asimismo la distancia X.
me queda 10t más 60. Aquí el 36 es positivo, pasa al otro lado con signo contrario, menos 36, me queda 10t más 60 menos 36 es igual a 24 y por lo tanto distancia x es igual a 10t más 24. Entonces, como podemos observar, la distancia que recorre el auto A y la distancia que recorre el auto B son exactamente las mismas, desde que partimos del semáforo hasta que se topan nuevamente. Las distancias para los dos autos son iguales, entonces igualo esas distancias, ¿sí? Procedo a igualar esas distancias y entonces me queda que 10t más 24 es igual a 12t. Y resuelvo esta ecuación. Las incógnitas en el primer miembro y los números conocidos en el segundo miembro. El 12 está sumando, pasa al otro lado con la operación contraria a restar. Está más 12, pasa con menos 12. El 24 está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 24. 10 menos 12 me da menos 2. Observo aquí, el 2 está unido al tiempo, por lo tanto está multiplicando, y si está multiplicando pasamos a dividir. ¿Sí? Paso a dividir. Entonces me queda menos con menos más, 24 dividido para 2 a 12. El tiempo es igual a 12. Pero este tiempo es el tiempo únicamente desde aquí, desde donde tengo la línea entrecortada, desde donde está con movimiento rectilíneo uniforme hasta llegar al punto de encuentro nuevamente, ¿sí? Entonces el tiempo total va a ser los 6 segundos que transcurrieron al inicio más este tiempo que acabo de calcular. Entonces aquí tengo tiempo total igual 12 más 6 y eso me da igual a 18. El tiempo total es igual a 18 segundos. Entonces los autos volverán a encontrarse después de 18 segundos desde que pasaron el semáforo.